Bueno, continuando con nuestro libro del Premio Nobel, vamos a continuar, ya vamos en las páginas finales. La voz de Eckhart se interrumpió. Como cortada por un cuchillo. Únicamente se percibía el susurro de la cinta. El único movimiento que había hecho Cray durante aquel recital consistió en apretarse más el auricular, para no perder una sola palabra. Incluso sus emociones quedaron congeladas en actitudes antinaturales de escucha. Con excepción de su oído y su cerebro, el resto de su cuerpo se hallaba petrificado por una oscura fuerza. Cray esperaba oído avisor. Pero a medida que pasaban los segundos, su cerebro empezó a pensar en Walter, vivo, en Emily con él, en lo que esto debía significar para Emily, para Max Stradman, y de manera inevitable en los ocultos propósitos de Eckhart. El susurro de la cinta en el oído de Cray se ve interrumpido de pronto por un fuerte clic, y entonces una voz femenina, muy distante, se dejó oír. Tío Max, soy Emily. Cray no estaba seguro si era Emily de verdad. Esperaba oír un tono excitado. Aquella voz femenina era más bien lánguida. Cray se concentró. La voz femenina siguió hablando. Tío Max, soy Emily. Me han traído aquí para reunirme con papá. De momento no lo reconocí, pero sí, es papá. No hay duda ni engaño. Está bien, está muy animado y deseoso de verte. Ha sido todo tan repentino y tan sorprendente que aún estoy algo desconcertada. Pero cuando lo vi, la voz femenina se interrumpió de pronto, borrada. Entonces Cray ya estuvo más que seguro de que era ella. La cinta era auténtica. La voz, monótona y baja, que hablaba con un tono de extraño desinterés, soñoliento, como de una persona drogada, era la voz de Emily Stradman y de nadie más. En aquel momento la voz de Emily reapareció en el auricular, comprobando la sospecha de Cray. Pero ahora, a causa de la impresión que sufrí, me han dado un calmante y tengo que descansar un poco. Tío Max, estoy tan emocionada que no sé qué decir. No sé qué pasará. Un nuevo espacio en blanco, hasta que la voz de Emily resonó otra vez. Tío Max, el doctor Eckhart dice que los rusos han accedido a poner a papá en libertad y permitir que se vaya a América si tú aceptas el empleo que te ofrecen, el puesto en la Universidad de Berlín Oriental. Yo no sé qué decir, soy incapaz de pensar. El doctor Eckhart te lo explicará. Yo no quiero que aceptes, no puedes aceptar, pero tampoco quiero que se lleven a papá. Tras una brevísima pausa, Emily continuó. Me dicen que no temas por mí, que no estoy en peligro. Decidas lo que decidas, me soltarán esta noche, después de la ceremonia Nobel. A esa hora regresarán contigo o con papá. De pronto, la voz de Emily se elevó llena de agitación, luchando contra las drogas, y luego se quebró. Oh, tío Max, ellos quieren llevarte, pero yo te ruego que... El final de la frase está borrado, con excepción de 5 o 6 palabras. Lo que sea mejor para ti. Luego, la cinta continuó susurrando. Muy impresionado, Cray
Contempló fijamente el magnetofón en miniatura. Por la rendija superior vio que las 3/4 partes de la diminuta bobina ya se habían desenrollado y solo quedaba 1/4 parte por pasar. Se dispuso a seguir escuchando. Resonó de nuevo la voz teutónica masculina, pero entonces había experimentado un cambio sutil. Se la notaba más segura, más positiva, más confiada. Max, acabas de oír a tu sobrina hablándote libre y espontáneamente. Todo cuanto te ha dicho acerca de la presencia aquí de tu hermano, su propia situación y la necesidad de que tú adoptes una decisión inmediata es cierto. Voy a exponerte nuestras condiciones, digamos nuestra oferta, sin lugar a dudas ni errores. Te pido que me escuches con atención. Es nuestro deseo que abandones el occidente y te unas a la pacífica Corporación de Científicos de Berlín Oriental, capital de nuestra patria. Serás tratado con todos los honores y atenciones que se deben a la alta situación que ocupas en el mundo. Entre 5 y 6 de esta tarde, después de recibir tu premio Nobel de manos del rey, pronunciarás tu discurso de gracias. En este discurso anunciarás tu cambio de posición. Será televisado y nosotros te estaremos viendo y escuchando. Si tú aceptas nuestras condiciones a tu salida del Concert Halls, una vez terminado el acto, regresarás a tu suite del Gran Hotel. Ahí nos pondremos en contacto contigo y a últimas horas de esta noche te traerán a mi presencia. Entonces yo por mi parte te llevaré junto a tu hermano y sobrina. Antes de medianoche el canje se habrá efectuado. Walter y Emily serán puestos en libertad en Estocolmo y podrán irse tranquilamente a América. Tú me acompañarás por un medio de transporte que ahora no puedo revelarte, para iniciar una vida nueva y mejor. Si no accedes a lo que te proponemos y te empeñas en seguir trabajando como un lacayo al servicio del capitalismo norteamericano, significará la condena y la pérdida de tu hermano, Walter Stratman. No volverás a verlo en tu vida, y él será devuelto contra su voluntad a la Rusia soviética, donde permanecerá debidamente custodiado. Como tú eres un hombre de buenos sentimientos y de recta conciencia, no dudo de que obrarás siguiendo los dictados de ella. Estoy seguro de que no olvidarás que fue Walter, sacrificándose por ti en 1945, quien te permitió disfrutar de esta pretendida libertad que él también anhelaba, permitiendo que obtuvieses los honores y comodidades que ahora posees. Olvidar esto, desdeñar el puesto que te ofrecemos, equivaldría a condenar a tu hermano a un destierro perpetuo en un país que odia, evitándole que termine los años que le quedan de vida en compañía de su hija idolatrada, a la que echa de menos desde hace tantos años. Tras una brevísima pausa, la voz concluyó: Max, te hacemos una oferta razonable. No la eches a perder ni pongas en peligro a las personas que te son más queridas, acudiendo a la policía sueca. No podrán encontrarnos, ni tampoco descubrirán el paradero de Walter ni Emily. Haz como te digo, en un sentido o en otro, pero por cuenta propia. Cualquier otra decisión que adoptases sería desastrosa. Mit Herrschelen Grüßen Max. Se oyó un clic, el rumor de la cinta al desenrollarse, y no resonó ninguna palabra más en el oído de Craig. Su mano se acercó al aparato y puso la palanquita en paro. Tras una ligera vacilación, mientras aquella serie de noticias bailoteaban y giraban en su cabeza,
Se preguntó si habría oído correctamente. ¿No habría omitido algo importante? Quiso oír la voz de Emily para comprobar y calibrar su grado de agitación y los sentimientos que la dominaban. Y para oírla de nuevo, ¿qué diablos? Sujetó con los dedos el botón de arrollado manual e hizo pasar nuevamente la cinta a la bobina primitiva. Luego puso la palanca en marcha. Se colocó en el oído el auricular y escuchó durante varios minutos. No se oía nada, ninguna voz, ningún sonido, excepto el susurro burlón de la cinta al pasar. Por último, comprendió que la grabación se había borrado automáticamente después de oírse, mediante algún artilugio insólito. Lo que había escuchado ya no se volvería a oír de nuevo. La suerte de los tres Stradman estaba en sus manos, en su cabeza, mejor dicho, lo mismo que su apurada situación presente y su suerte futura. Cray detuvo el aparato y se quitó el auricular del oído. De pie en el centro del vestíbulo, intentó reflexionar. En toda su vida no había escuchado nada tan sorprendente como no fuese la noticia de la muerte de Harriet, y entonces, hasta cierto punto, acaba de recibir la noticia de la muerte de un segundo ser humano, ya fuese Max o Walter Stradman. Se sentía dominado por una apatía que nacía de lo imposible, el deseo de salvar al padre de Emily, salvando al propio tiempo a Max Stradman, pero al instante su apatía se disipó y la necesidad apremiante engendró la claridad mental. ¿A quién acudiría? ¿Hacia dónde podía volverse? ¿Qué estaba bien? ¿Qué estaba mal? Había una solución fácil, pero que le inspiraba temor, un gran temor. Solo tenía que despertar a Max Stradman para repetirle cuidadosamente todo cuanto había oído. Y si Stradman le creía, Cray estaba seguro de que lo creería, él mismo podría cargar con el peso de la decisión que tendría que adoptar dentro de 2 horas en el Concert Halls. Aquello era tentador, peligrosamente tentador, despertar a Stradman y dejar que decidiese entre la libertad de su hermano y la lealtad de su patria de adopción. Pero entonces la idea de lo que había estado a punto de hacer produjo asco a Cray, haciéndole experimentar la antigua repulsión hacia sí mismo, que entonces comprendió más claramente. Si recurría a su viejo y cómodo expediente de oír de un grito de socorro en la noche, de escurrir el bulto cuando una banda de pilluelos daba una paliza a otro en la calle, de ocultarse de la realidad, rehuyendo el pago de su deuda con la existencia mediante el aturdimiento que le proporcionaba la bebida, la compasión de sí mismo, la inacción y la renuncia. Dejaría aquella ciudad nórdica tal como había ido a ella, convertido en un hombre rajado y desmembrado, perdido para sí mismo y para su época, víctima eterna de toda clase de temores invisibles. Aquella prueba era la prueba final de los cimientos de su carácter. Victoria o fracaso no serían la medida de la prueba. Esta se mediría por su capacidad de acción responsable. No por último, estaba seguro de una cosa: no despertaría al pobre anciano. Sin embargo, no podía ser tan despreocupado como para aceptar un desafío que ponía en juego vidas ajenas, únicamente para ponerse a prueba. Pero aún era más que esto, porque sabía entonces que el futuro de Emily era su futuro, y por lo tanto lo que entonces hiciese equivalía a la lucha por su propia supervivencia. ¿A quién podía acudir? A la policía sueca, desde luego, pero aunque creyesen su descabellada historia, y posiblemente la creerían, al ser él
un premio Nobel, ¿qué pueden hacer? Eckhart se sumaría, llevándose a Walter y Emily. Se convertiría en un cadáver abandonado, en un estrecho callejón, o un rehén en su odiada Alemania, antes de que la policía, sin pistas de ninguna especie, pudiese encontrarlos. Era mejor no pensar en los lentos engranajes burocráticos. Pero entonces, ¿qué hacer pues? Solo estaba él solo, con lo que sabía y nadie más. Seguir la pista a él sería ridículo. Había escrito demasiados libros para no saber cómo se construyen las tramas de las novelas. En los libros, el autor suele conocer de antemano el final, la solución, y se esfuerza porque los personajes desemboquen en ella de la misma manera más verosímil posible. Pero esto era la vida real, la vida de verdad, terrible y misteriosa, en la que al final la solución eran desconocidos y por consiguiente el protagonista, al aceptar el reto que se le hacía, tenía que meterse por un verdadero laberinto hacia un destino que no existía y una culminación imprevisible. Si se tratase de una novela y una vieja nostalgia por el feliz escondrijo que le proporcionaba la literatura, se apoderó de él. Qué fácil sería todo. Su mente de escritor empezó a funcionar y anotó: una extraña ciudad nórdica cubierta de nieve, una bella joven retenida en un lugar desconocido, una nota misteriosa, dos ideologías enfrentadas y un apuesto norteamericano con el cuello de su gabardina alzado, recorriendo solitarias calles extranjeras en las que se agazapaban el peligro, pero cada vez más cerca de su objetivo, yendo de un indicio a otro mientras, va, al diablo con todo ello. Cesó de divagar y trató de pensar en serio. Él no tenía el menor conocimiento directo de las intrigas internacionales, que no eran más que un eufemismo para designar un asqueroso chantaje, con excepción de algunos libros de historia contemporánea y la mención de algún que otro fanático comunista, como aquel que el amigo húngaro de Lili, Nicolás Darani, había citado. ¿Cómo se llamaba? Enbom, sí, Enbom, el sueco con simpatías comunistas que vendió secretos militares a los rusos, con excepción de estos casos auténticos. De pronto, Cray se enderezó. Acaba de cruzar por su mente una posibilidad que parecía buena. Darani, Nicolás Darani. Cray trató de recordar qué le había llevado a pensar en Darani. Era un espía profesional, según confesión propia, sí, pero esto resultaba tan absurdo como una trama novelesca. Era otra cosa completamente distinta, lo que entonces lo llenó de excitación. Era algo que Darani dijo una vez sobre sí mismo, junto con algo que Lili dijo de Darani la última vez que estuvieron juntos. Rebuscó en su cerebro, maldiciéndose por no haber escuchado con más atención. Darani había trabajado o trabajaba para un jurado del Comité Nobel, efectuando una investigación sobre los antecedentes de todos los laureados actuales. Entonces apenas prestó atención a ello, pero a la vista de lo que estaba sucediendo, aquello le parecía sospechoso. Habían investigado sus propios antecedentes y los de Stradman. ¿Se había interesado alguien por Stradman por algún motivo determinado? Tal vez por los motivos que habían sido borrados de la cinta magnetofónica. Era algo muy traído por los pelos, pero de todos modos, Darani era una posibilidad. Aunque no supiese nada de aquel asunto, era probable que él, más que cualquier otro, supiese qué había que hacer. De pronto, por primera vez, Cray se tomó a Darani en serio. Oyó el reloj
y comprendió con una punzada de dolor que el tiempo iba pasando. Disponía de menos de 1 hora y 3 cuartos para actuar por su cuenta, pero entonces, por primera vez, sintió necesidad de definir su misión. Actuar por su cuenta, de acuerdo, pero actuar, ¿cómo? ¿Con qué finalidad? ¿Qué se proponía hacer? Tenía que encontrar a Emily y Walter, desde luego. Este era su objetivo. Debía poner en seguridad a Emily sana y salva. Tenía que ver a Walter con sus propios ojos para asegurarse de que aquel repentino visitante era verdaderamente el padre de Emily. Si no fuese su padre, había que descubrir aquel cruel engaño. Si la cinta magnetofónica no mentía y Walter era verdaderamente el padre de Emily, y de ello Craig tenía muy pocas dudas, Craig debía tratar de hacer entrar en razón a Walter, suplicándole que se retirase por el foro, poniendo fin a aquella situación imposible. Olvidando momentáneamente dónde se hallaba, Craig comprendió que acababa de encontrar el motivo verdadero que justificaría su intervención personal. Siguió razonando y diciéndose: Walter, el padre, había vuelto a aparecer en la vida de Emily, convertido en Walter el desconocido. Su parentesco era un simple accidente que no establecía necesariamente su paternidad. Esta nacía más bien de la intimidad, el amor, el sentido de responsabilidad y el sacrificio. Metido por este rasero, el padre de Emily no era Walter Stallman, sino Max Stallman. Sí, Max le era arrebatado entonces de su lado. Ella se vería condenada a pasar el resto de sus días con un total desconocido. Como no tendría junto a ella a Craig, ni podría tener a Max, no tendría a nadie sino a sí misma, y de este modo no podría sobrevivir sola. Pero para Emily, aquella soledad sería la muerte en vida. De pie en el vestíbulo, sumido en sus reflexiones, Craig se sentía vagamente insatisfecho y trató de racionalizar aún más sus acciones inmediatas. También había, se dijo, la cuestión del mal menor. Walter era una incógnita, mientras que el mundo libre necesitaba a Max. No podía permitirse su pérdida. Por consiguiente, había que prescindir de Walter para salvar a Max y Emily. Había que hallar a Walter y convencerlo para que regresara voluntariamente al lugar de donde vino. Si Walter amaba de verdad a Emily, aún más, si le importaba la libertad futura de la humanidad, se dejaría convencer. Pero el carácter altivo e injusto de esta decisión disgustaba a Craig. Trató de rechazarla de su mente, pero volvía una y otra vez, insidiosa. A regañadientes, Craig accedió a escuchar la defensa. Sí, en otros tiempos, Walter se había sacrificado por su hermano Max. Sí, Walter había sufrido un largo cautiverio bajo un sistema que aborrecía y merecía ser escuchado. Sí, Walter merecía también gozar en libertad sus últimos años. Esto era justo. Sin embargo, por esta vez, Craig consideró a la justicia como la elección menos preferible. Sus emociones volvieron al impulso original. Walter debía regresar. La misión de Craig ya era clara, pues si hubiese fracasado en ella, si fracasase en encontrar a Walter, o habiéndolo encontrado, no consiguiese convencerlo, siempre quedaría tiempo para acudir a Max sin comprometer la solución propuesta por Eckart. Las consecuencias de un fracaso serían automáticas. Tendría que volver a la misma habitación en que se encontraba para decir la verdad a Max Stallman y dejar que éste hiciera lo que juzgara más conveniente. Max Stallman se ofrecería sin vacilar para el canje. Se ofrecería llevado
por su amor fraternal y por el que sentía hacia Emily, y principalmente a causa de sus viejos remordimientos de conciencia. Lo haría sin pensarlo si Craig regresaba sin resultado positivo dentro de 1 hora y 3/4, y lo haría en aquel mismo instante. Si Craig penetraba en su dormitorio y lo despertaba para comunicarle la proposición de Cars, pero no había llegado el momento de hacerlo. La apasionada necesidad que sentía Craig de ver a Emily, su deseo de asegurar la paz espiritual, la seguridad y lo que él consideraba bueno para ella, lo conmovieron y se puso inmediatamente en acción. Metiéndose en el bolsillo la nota anónima mecanografiada, ocultó el diminuto magnetofón en el armario del vestíbulo. Luego, tomando la pluma, añadió una meditada postdata a la nota que más extrema había dejado a su sobrina. Me he llevado a Emily a dar una vuelta por los alrededores de la población. Nos veremos en Concert Hall. Saludos, Craig. Levantó entonces el teléfono y preguntó a la telefonista si podía darle el número de un tal Nicolás Darany. Esperó con desazón hasta que la telefonista le dijo que no figuraba ningún Darany en la guía telefónica de Estocolmo. Craig colgó y pensó inmediatamente en Lee. A aquella hora estaría en la Nordiska Kompaniet. Iría en su busca y ella le ayudaría a dar con Darany. Era lo mejor que podía hacer, se dijo en su desvalimiento. Salió rápidamente de la suite, avanzó por el corredor y descendió en el ascensor hacia el vestíbulo. El vestíbulo estaba lleno de gente como de costumbre. Craig se abrió paso entre el grupo de personas que trataban de tomar el ascensor. Chocó con los Marceau, sin tiempo apenas para murmurar una disculpa, y corrió hacia las escaleras que conducían a la puerta giratoria y a la calle. Cuando iba a iniciar el descenso, le pareció oír su nombre. Se volvió y oyó que lo llamaban con voz estentórea. Craig. Era Gunnar Godlin, con su excéntrico gorro de piel y su raído abrigo, con los ojos inyectados en sangre y las guías del bigote caídas. Esta vez no se recataba de manifestar su afecto y avanzaba a grandes zancadas hacia Craig. Viejo sinvergüenza, vociferó, acabo de llamar a tu habitación. Quería decirte que durante estos 2 días pasados he releído estos libros tuyos y... Craig lo interrumpió. Godlin, hoy no tengo tiempo para hablar de los libros. Pasa algo grave. ¿Y qué pasa, hombre? Las facciones y el aspecto de Godlin asumieron el talante feroz y protector de un gigantesco oso gris, Ursus horribilis, y era imposible rehuirlo. Estás pálido como un muerto, y nunca te había visto tan preocupado. ¿Qué te pasa? Díselo a Godlin. Craig se dio cuenta de que muchas personas se volvían hacia ellos al oír el vozarrón de Godlin. Bajó entonces su propia voz. No me pasa nada. Es otra persona la que está en un aprieto. Es una cuestión de vida o muerte. Así que se disponía a irse cuando Godlin lo agarró por el brazo. Puedes contar con mi ayuda, Craig. ¿Qué puedo hacer? Craig se disponía a decir a Godlin que ni él ni nadie podían hacer nada, cuando de pronto pensó que Godlin podía ser de utilidad. Estocolmo era su ciudad natal, y él formaba parte de ella, de sus aspectos buenos y malos. Además, aquel hombre no tenía miedo a nada. Faltaba saber únicamente si era de fiar. ¿Puedo confiar en ti?, preguntó Craig. No digas bobadas, hombre, repuso Godlin con enojo. No me tiraría al tren por ti, pero fuera de eso, haría cualquier cosa. ¿Qué te pasa? ¿Un aborto? ¿Una estafa? ¿Alguien a quien quieres partir la cara? Vamos, desembucha. Desde aquella noche en el guardahús
No hago más que pensar que un buen vaso de agua no es tan malo como dices. ¿Has traído el coche? Pues, ¿qué te figuras? Tengo que hacer algunas visitas muy importantes y no dispongo de mucho tiempo. Te llevaré, dijo Gotlin con laconismo, y echó a correr escalera abajo en seguimiento de Cray, y después a través de la puerta giratoria, siempre en su seguimiento, hasta que lo alcanzó, y le señaló su maciza furgoneta marca Volvo, aparcada junto a la puerta. Cray se había dejado el abrigo en la habitación, pero aún brillaban los últimos rayos del sol poniente y hacía un fresco soportable. Caminaron por la nieve apisonada, y Cray empezó a referir a su compañero lo que había pasado, en una especie de taquigrafía oral. Explicó brevemente cuáles eran sus relaciones con Emily Stadman. Una vez dentro del coche, Gotin le dirigió una mirada interrogativa. Haremos la primera parada a unas cuantas manzanas de aquí, dijo Cray, en la Nordiska Kompaniet. Gotlin puso el coche en marcha y se agazapó sobre el volante en su posición de miope, mientras Cray le seguía contando lo sucedido y sus antecedentes. Relató todo cuanto sabía acerca de la tardanza de Emily, que se convirtió en ausencia, de su visita a su habitación, de la nota mecanografiada, y luego repitió todo cuanto había oído en la cinta magnetofónica, experimentando cierto alivio al pensar que otro compartía aquel conocimiento con él, para el caso de que algo le ocurriese. Cuando hubo terminado, Gotlin eructó sobre el volante y lanzó una clásica maldición. Estos condenados comunistas. Aún no lo sabemos. No seas ingenuo, hombre, le apostrofó Gotlin. ¿Quién te figuras que quiere a ese viejo en el Berlín Oriental? Los títeres que bailan a la música que tocan los rusos. Esos no son más que simples intermediarios. Los que quieren a Stradman son los peces gordos. Pero es que ya no lee los periódicos, Cray. Cada 2 o 3 semanas, un inglés muerto de hambre o un pequeño americano con gafas aparecen en Moscú para deshacerse en alabanzas de la paz y entregar a los rusos una maleta llena de descubrimientos. ¿Crees que todos los sectores se pasan a los rusos únicamente por amor y dinero? Es posible que la mayoría lo hagan por eso, porque todos suelen andar mal de la cabeza, pero dólares aparte, 1 de cada 10 es víctima de un chantaje para que se pase a ellos. Le retienen un pariente o un ser querido, y el pobre científico o diplomático no tiene otro remedio que tomar la de Villadiego. Estaban ya en Jamagatán y Gotlin acercó el Volvo a la acera. Ya estamos en la NK. ¿Qué hacemos aquí? Cray abrió la portezuela y cuando aún estaba con un pie en el interior del coche y el otro en el bordillo, habló con rápidas frases entrecortadas de las relaciones que había entre Lili Esquivis, Nicolás Drany y él. Conozco a Drany, comentó Gotlin. Siempre está metiendo las narices en todo. Yo soy una de las fuentes favoritas de información de ese granuja de general. Yo le explico cosas para desfogarme y él lo sabe, pero me gustan los conejos. ¿Piensa acaso que estoy loco al arriesgar la vida de Walter, su libertad y tal vez incluso la vida de Emily por una simple presunción? ¿No sería mejor que acudiese a la policía? La policía, no me hagas reír. Deje en paz a esos bribones. Lo echarían a perder todo. No, resuélvelo por tu cuenta, Cray, como si se tratase de ganar un decatlón. Arréglalo tú solo y no dejes que se metan en el asunto estos zánganos, armados de porras. Entra a ver a tu amiguita y que te diga dónde vive ese cerdo de Drany. Ojalá yo lo supiese, pero no lo sé. Ahora vete, que yo tendré el motor en marcha. Cray penetró por la puerta vidriera de la entrada y una vez dentro de los grandes almacenes llenos de público trató de orientarse.
distinguió la cabina de información a su izquierda y abriéndose paso entre el tropel de compradores, se dirigió a la vivaracha joven sueca de la cabina. Le dijo que tenía extrema urgencia de ver a una de las dependientas, la señorita Lili Gesquivis, que trabajaba en la sección de ropa interior de señoras. Había sucedido algo grave en su familia. La joven vivaracha tocó un timbre. Un muchacho esbelto vino corriendo. Ella le dijo algo en sueco y el chico se fue. La joven dijo a Craig que esperase, sin reparar en los clientes cargados de paquetes que iban y venían. Él esperó, preocupado por Emily. Lily tardó algunos minutos en bajar, con sus ojos azules abiertos de asombro. Craig se la llevó a un lado, cerca de las puertas de entrada. Lily, tengo muy poco tiempo. Emily Stram está metida en un grave aprieto. ¿Un aprieto? ¿Qué clase de aprieto? No comprendo. Ahora no puedo explicártelo con detalle, pero queremos evitar tener que acudir a la policía por el bien de ella y de su padre. Es algo que tiene relación con la presencia de su tío aquí para recibir el premio Nobel. Yo me acordé de algo que tú me dijiste acerca de Darani y de una investigación que hacía sobre los laureados. Si es cierto, ¿dónde podía encontrar a Darani? En su casa. Yo te acompañaré. No hay tiempo. Dime dónde es. No, es mejor que te acompañe. Un momento. Informaré a la gerencia de que mi madre está muy enferma. Espérame afuera. Craig salió al exterior. Experimentó un escalofrío al notar la mordiente caricia de la brisa. Hizo una seña a Gotlin indicándole que esperase, y luego se puso a pasear arriba y abajo frente a la amplia entrada de la Nordiska Kompaniet. Lili había dicho que solo tardaría un momento, y efectivamente así fue. Un minuto después salía rápidamente de los almacenes, poniéndose un abrigo a cuadros de brillantes colores. Craig la hizo subir a la parte trasera de la furgoneta, y él se colocó en el asiento delantero junto a Gotlin, quien mantenía el motor en marcha, como le había prometido. Craig los presentó apresuradamente y las ajadas facciones de Gotlin demostraron que apreciaba el gusto de Craig. Dile a dónde tenemos que ir, Lily, dijo Craig. Ella se dirigió en sueco a Gotlin, el cual hizo un gesto de asentimiento. Lo único que Craig pudo entender fue Callejón de Martin Trussig y Basterlangostan. Gotlin se desvió, contemplando los coches que venían por detrás mediante el espejo retrovisor, e hizo describir al Volvo una súbita vuelta en U. Luego enderezó el coche y regresó por donde había venido, dirigiéndose hacia el canal Stromen, y después cruzaron el puente en dirección al imponente Palacio Real y la Ciudad Vieja. Una vez Gotlin dijo en inglés: yo siempre había pensado que Darani vivía de chapuzas. Debe de estar forrado para vivir en la Ciudad Vieja. Es un hombre honrado y que trabaja mucho, dijo Lee, saliendo en su defensa. Yo no lo critico, señorita, lo envidio, observó Gotlin, dirigiendo una mirada de reojo a Craig. No vale la pena que te preocupes, amigo. Haz lo que puedes. No quieras ser más listo que el destino. Terminarás con una úlcera de estómago. Veamos lo que tiene que decir el viejo Darani. Gotlin se puso entonces a hablar en sueco con Lee, y Craig se sumió en sus pensamientos. Los embargaba el temor por la suerte que hubiera podido correr Emily y Walter. A decir verdad, temía menos por Walter, a quien no conocía, que no tenía existencia de su recuerdo, y que no era más que un simple fantasma. Quien le inquietaba era Emily. Trató de imaginársela con su negro y luciente cabello, con sus ojos verdes y su porte virginal, y recordó cómo rehuía a los hombres y a la violencia. Y entonces, a pesar de las seguridades dadas por Eckhart, la aprensión de lo que le pudiera suceder, de la compañía en que pudiera hallarse y de lo que se jugaba, corroía las entrañas de Craig como un ácido. Gotlin conducía el Volvo como un loco, haciendo heces y regates
por las tortuosas calles de la ciudad vieja. Por la ventanilla, Cray vio el nombre de una calle en la que acababan de penetrar. La placa rezaba Bastel-Langastan. Lily se había apoyado en el borde del asiento delantero y señaló con la mano, convertida en una flecha indicadora, que introdujo entre Cray y Gotlin. Allí es, dijo, pasada esa esquina y contuvo el aliento, donde está parada la ambulancia. Cray atisbó por el parabrisas. Había una ambulancia, que de momento tomó por un camión, parada junto a la acera, y varias docenas de mirones jóvenes y viejos reunidos a su alrededor con aire respetuoso. Gotlin se paró frente a la acera de Martin-Trossy, echó el freno y cerró el contacto. ¿Qué ha pasado?, exclamó Liliens angustiada. ¿Creen que ha sucedido algo? Los tres saltaron del coche y cruzaron corriendo la calle en dirección a la ambulancia, precedidos por Lily. Cuando Cray la alcanzó, estaba conversando en un murmullo indistinto con el chofer de bata blanca y su ayudante, que estaban apoyados en el coche, fumando. Varios espectadores se acercaron a Lily y a los dos enfermeros para oír lo que estaban hablando. Cray se abrió paso a empeñones entre la multitud y se situó al lado de Lily. ¿Qué pasa, Lily? La joven estaba frenética. Es terrible, Mr. Cray. Yo siempre temía que esto acabaría mal. Han dado de puñaladas a Darany. Está dentro de la casa, con el médico. ¿Cómo se dio? Oh, no lo sabe. Es grave. Vamos, pronto tenemos que entrar. Lily tomó la mano de Cray y los curiosos se apartaron. Cuando penetraron a toda prisa a la casa, Gotlin les gritó que les esperaría. Cray le hizo un ademán de agradecimiento y siguió a Lily. En el saloncito de Darany, con su aire de morada de solterón centroeuropeo, Cray encontró a 4 o 5 personas sentadas. En su mayoría eran entradas en años, sin duda vecinos y amigos de Darany, que acudieron al enterarse del accidente. Lily, llorosa, hablaba en sueco con una anciana rechoncha, que resultó ser una tendera. Las respuestas de la anciana señora eran casi ininteligibles. ¿Qué dice Lily? Algo terrible, Mr. Cray. Lo atacaron en la calle hace media hora y ahora el médico lo está reconociendo. Tengo que verlo. Tengo que averiguar la verdad. Pobre Darany. Dejando a Cray, se acercó a la puerta del dormitorio, hizo girar suavemente el pomo y luego entró sin hacer ruido. Cray oyó una voz a sus espaldas que lo llamaba. Hola, Mr. Cray. Dando media vuelta, vio sentada en una butaca de cuero a Sue Ley. ¿Qué hace usted aquí?, le preguntó la periodista. ¿Y usted qué hace?, preguntó a su vez Cray. Me estoy muriendo centímetro a centímetro. Soy una ruina humana, dijo, parpadeando furiosamente y haciendo exageradas ademanes. Se imagina qué cosa. Quiere que le dé detalles horripilantes del caso. Cray acercó una silla a la joven y se sentó de costado. No sabía que conociese a Nicolás Darany. Realicé una transacción con él, contestó Sue, pero eso ahora no importa. Digamos que ambos nos dedicábamos a arrojar información y así nos conocimos. Pero al pensar en la ceremonia de esa tarde, se me ocurrió que podría obtener algunos datos complementarios sobre las anteriores ceremonias. Por ejemplo, y como Darany es historiador, me dije. Darany, historiador. Ella lo miró perpleja. ¿No es historiador? Sí, supongo que sí. ¿Y qué pasó? Decidí ir a verle para hablar con él antes de ir a cambiarme para asistir al memorable acontecimiento. Tomé un taxi para ir aquí y sin despedirlo me puse a llamar a la puerta sin que nadie me contestase. Entonces, cuando salí a la calle para tomar de nuevo el taxi, miré por casualidad hacia un lado
y le vi venir por la acera. Me disponía a llamarlo, pero antes de que pudiese abrir la boca, ¡zas! ¿Qué quiere usted decir? Quiero decir que dos rufianes se abalanzaron sobre él en pleno día. Fíjese usted, creo que estaban ocultos en esa callejuela lateral. Lo agredieron uno por delante y otro por detrás, y el más corpulento, que era el que atacó por delante, puso una mano sobre la boca de Draní, mientras el que se había situado detrás blandía un arma blanca, un cuchillo o un puñal, y se lo clavaba repetidas veces. Yo, amigo mío, me quedé completamente petrificada, y luego me puse a gritar: a los asesinos, a los asesinos, y los rufianes se quedaron petrificados como yo, y entonces dieron media vuelta y huyeron a escape. El pequeño húngaro cayó sobre la acera como un saco. Empezó a salir gente y mi taxista llamó a la policía. Cray, entre tanto, se preguntaba por qué había tenido que ser Daraní. ¿Formaba aquello parte de la intriga de Eckhart? Su olfato le decía que estaba en la buena pista, y luego, con un estremecimiento, pensó que quizás era ya demasiado tarde. ¿Reconoció a alguno de ellos? No. Tenían aspecto de ser unos vulgares delincuentes. Llevaban esos suéteres de punto grueso y cuello alto. Ya he dado todos los datos a la policía. Los sabuesos están examinando el callejón para ver si descubren alguna pista. De modo que aquí me tiene, Sue Willey, el as de los testigos. Y espera obtener un buen artículo, un raído historiador apuñalado por un par de golfos que querían robar el reloj. No diga tonterías. Yo ya me hubiera ido, precisamente hoy, figúrese, pero esos polizontes me han dicho que espere un poco. Lo siento por el pobre húngaro. Confío en que se salvará. Oiga, Mr. Cray, usted es muy listo, ¿no? A pesar de que soy yo periodista, la única que habla soy yo. ¿Quién era esa Rubiales con quien parece usted estar tan amartelado? Es la hija de unos amigos míos de Wisconsin, repuso Cray. Hace un par de días me presentó a Daraní. Una historia muy verosímil. Eso es, asintió Cray, una historia muy verosímil. La puerta del dormitorio se abrió sin que nadie saliese, pero Cray se puso inmediatamente en pie. El médico, de cabellos prematuramente encanecidos y porte urbano, fácilmente identificable por su negro maletín, salió de la estancia, hablando en sueco con Lee, que lo acompañaba. Lee parecía estar pendiente de todas sus palabras. De pronto, el médico se despidió y se dirigió a la puerta de entrada. Lee hizo una seña a Cray. El editor se acercó a la joven. Ahora traerán una camilla, dijo Lee. Puede usted pasar a ver a Daraní, pero solo un minuto. ¿Cómo está?, preguntó Cray preocupado. ¿Se salvará? Le dieron 3 puñaladas, pero el médico dice que las heridas son superficiales, porque Daraní se debatió y forcejeó cuando lo apuñalaron. Tal vez tengan que hacerle una pequeña operación, no sé. Volvió a entrar en el dormitorio, seguida por Cray, cerrando la puerta para que Sue Willey no atisbara el interior. Cray vio un hermoso lecho antiguo de bronce, gastado pero bruñido. Sobre el colchón había un montón de mantas, que en realidad era Nicolás Daraní. Estaba tendido de bruces, con los brazos sobre la almohada y la cabeza vuelta de lado, y con su cara miraba a Cray. Sus ojos abotargados, con una expresión soñolienta debida a los calmantes, estaban fijos. Cray se sentó al instante en una silla junto a Daraní. Lili se arrodilló al lado de la cabecera. Con voz ansiosa dijo a Cray: no diga palabras inútiles. Aunque las heridas no son graves, está débil por la pérdida de sangre y sufre. Vaya al grano. Ya le he dicho que Emily está con su padre y lo que quieren hacer con el profesor Strand.
No estoy muy segura de que el pobre me entendiese bien, pero Darani emitió un débil quejido de protesta. Lily, lo he entendido. Eso quiere decir que lo sabe todo, dijo Lily a Cray, llena de excitación. Cray se inclinó hacia la dolorida cara que descansaba sobre la almohada. Darani, escúcheme, solo tengo una hora. Un individuo llamado Ekars ha hecho venir aquí al hermano de Stradman. Todos suponían que el hermano había muerto en Rusia hace mucho tiempo, pero está vivo. Lo han traído aquí, como le digo. Lo tiene escondido en Estocolmo para obligar al profesor. Sí, ya comprendo. ¿Ha oído usted hablar alguna vez de Hans Eckart? Sí, repuso Drani al punto, con un tono de voz casi profesional. Es un físico alemán del Berlín Oriental. Almorzó con el profesor Stradman el 5 de diciembre. ¿Algo más? No, nada. Darani, una vez me dijo usted que tenía que realizar una investigación para una persona relacionada con la Fundación Nobel, y Lee me ha dicho que tenía que averiguar los antecedentes de todos nosotros, los laureados de este año. Darani cerró los ojos y lanzó un gruñido. Sí, tenía que realizar esa investigación. Permaneció con los ojos cerrados y el montón de mantas tembló a consecuencia de un leve estremecimiento de dolor. Lily lo arropó inmediatamente. Sufres demasiado. Ya has hablado bastante. No debes. Darani abrió la boca y la miró con expresión alerta y colérica. Quieta, Lily. No puedo tener un dolorcito como todo el mundo. Entonces miró a Cray. He dicho poco, pero ahora voy a decirle mucho. Cray, esas heridas de la carne no son nada. El verdadero daño me lo han causado en mi honrilla profesional. Realizo ese trabajo desde años, como se sabe. Siempre me han tratado con dignidad, con respeto, como se debe tratar a un profesional competente. Pero esta vez me han insultado. Sí, me han insultado. Realizar esta dificilísima misión, realizarla perfectamente, proporcionando tantas informaciones con la mayor buena fe, y que en vez de pagarme lo que yo pedía, traten de coserme a puñaladas. Eso no lo perdonaré jamás. Si no puedo conseguir dinero, conseguiré venganza. Cray, le ruego que me ayude a tomarme esta venganza. No deseo otra cosa. Muy bien. Darani trató de alzar la cabeza, lanzó un gemido y la dejó caer de nuevo sobre la almohada. Respiró ruidosamente y luego dijo: Cray, ¿qué decía la cinta? ¿Qué dijo Ekars? ¿Qué dijo la joven? No omita ningún detalle. Hablando con precisión y rapidez, Cray repitió con la mayor fidelidad posible las amenazas que encerraba la cinta magnetofónica. Cuando hubo terminado, pensó por un momento que Darani no lo había oído, porque el húngaro parecía estar dormitando o inconsciente. Pero de pronto Darani habló. Walter Stradman utilizaba el nombre de Kurs Lipski durante esos años. ¿Es eso lo que dijo Ekars? Exactamente. La cabeza que descansaba sobre la almohada se movió, como asintiendo a algo que pensaba. Abrió completamente los ojos. Sí, dijo Darani con voz queda. Ahora todo está claro. Yo les facilité la información sobre Lipski, la pista que les permitió averiguar que esa persona era Walter Stradman, que aún vivía. No podían suponer quién era Lipski y qué parentesco tenía con Miss Stradman hasta que yo lo averigüé y les ofrecí esa información. Dio un respingo. Y ya ve usted cómo me pagan por darles esas noticias. Su rostro mostró una expresión de angustia. El daño que me han causado. Lily asió el brazo de Cray. Mr. Cray, está muy pálido. No debe hablar más. Se desmayará. Se desmayará. Vámonos, por favor. Espera, resonó Cray, apartándole la mano y volviéndose hacia la cama. Darani, por amor de Dios, mientras pueda, dígame esto. ¿A quién entrega usted esa información? Sea quien fuere,
Es la persona que se oculta detrás de todo esto, la persona responsable de lo que ha pasado y que ha traído a Walter a Estocolmo. Dígame quién es. Darani, lleno de sentimientos de vergüenza, sacó fuerza y flaqueza para responder. El doctor Carl Adolfo Kranz. Él me dio ese cargo y yo le entregué la información y me pagó así. Yo le entregué las fotocopias sobre la estancia de Emily Stradman en Ravensbrück y sobre Lipski, documentos de Rusia. Ahora su expresión se hizo jadeante. Él, Kranz, es el que tiene que buscar él. Su voz se apagó y sus ojos se cerraron. Lili tiró de las mangas a Cray y ya sabe lo que deseaba. Sí, pero se abrió la puerta del dormitorio y entraron los dos camilleros con el médico. Yo hubiera querido preguntarle, añadió Cray mansamente, qué era eso de Ravensbrück. Cuando Cray se levantó para irse, el médico ocupó su lugar y examinó a Darani. El herido está inconsciente, manifestó, sin dirigirse a nadie en particular. Hay que trasladarlo al hospital. No se preocupen, las heridas son superficiales. Examinó a Cray con curiosidad. Ya le ha dicho lo que deseaba. Sí, doctor, dijo Cray, ya me ha dicho lo que deseaba. Sumido en sus pensamientos, tratando de encajar las piezas de rompecabezas, Cray atravesó el saloncito con Lili y, sin hacer caso de su Willey, subió al vestíbulo. ¿Kranz?, preguntó Lili en voz baja. Cray sintió. Sí, Kranz. Yo me quedaré con Darani, dijo ella. Usted vaya en busca de Kranz y Emil. No se arriesgue. Avise a la policía. Cray tomó ambas manos de Lili. Telefonéame al Concert Hall antes de las 6:30 para decirme cómo sigue, Darani. Más tarde estaré en el hotel. Ya le llamaré Mr. Cray. Con un gesto de asentimiento, Cray salió a toda prisa al desapacible atardecer. El grupo de curiosos aún no se había disuelto. La ambulancia esperaba con las puertas posteriores abiertas. En el lado opuesto de la calle distinguió a Gunnar Gottlin sentado ante el volante de su coche. Cuando se sentó a su lado dijo, creo que ya tenemos a ese pájaro. ¿Quién es? Carl Adolfo Kranz. Incluso Gottlin, cuyas facciones mostraban siempre demasiada arrogancia para demostrar sorpresa, no pudo ocultar su asombro. Kranz. Ya sabía yo que esa asquerosa rata era germanófila y enemiga de la especie humana, pero siempre pensé que ocupaba una posición demasiado encumbrada, jurado en 2 comités Nobel, para rebajarse hasta cometer un crimen vulgar, de modo que es Kranz, está seguro. Darani me lo aseguró. Kranz lo contrató para que realizase una labor de espionaje acerca de los premios Nobel. Por lo visto, los únicos que de verdad le interesaban eran el profesor Stradman y Emily. De este modo, trataba de obtener datos comprometedores sobre los Stradman para obligar al profesor a pasarse al otro bando. Darani encontró unas informaciones que solo Kranz sabía o podía utilizar, y la parte más importante de estas informaciones es la que figuraba en la cinta magnetofónica. Pues resulta que es verdad. Vióse obligado a reconocer Gottlin, pero me apuesto lo que quieras a que no está solamente Kranz en el ajo. Ese tipo no tiene arrestos. Basta que oiga ladrar a un perrillo faldero para que suba a un árbol. Le he llamado una rata, pero esto es demasiado honroso para él. No es más que una comadreja. Tiene que haber otros. Cray no ocultó su irritación. No me interesan estos distingos. Me importa un bledo quién sea el responsable. Yo solo quiero encontrar a Emily y a su padre. Darani ha dicho Kranz. Pues Kranz. Cálmese, amigo. ¿Qué hora tienes? Las 4:10. Pues más valdrá que nos demos prisa. Si no recuerdo mal, los laureados empezarán a dirigirse al Concert Hall dentro de 10 o 15 minutos. Puso el automóvil en marcha.
Krantz aún debe estar en su casa, a punto de irse. ¿Sabes dónde vive? ¿Quién no lo sabe en Estocolmo? Era el único balcón de toda la ciudad que está adornada con una esvástica durante la guerra. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.